Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, Incorpora. Genuina institución, como hemos dicho tantas veces aquí, para atender al prójimo, a esas familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica y que conlleva un sacrificio enorme, económico y anímico, espiritual también, la gente, y psicológico, todos. Esas enfermedades, como ya se le ha señalado, catastrófica, y eso es penoso que una familia rural pobre no pueda ser atendida con la dignidad que se merece por una enfermedad que hay métodos de lucha contra ella, pero muy costoso, indiscutiblemente, y se necesitan instituciones como esta. Apoyen 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. También allí jóvenes que están en alto riesgo, presas fáciles de la delincuencia, son formados como ciudadanos útiles al país por los salesianos de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hoy hemos sabido que el presidente Leonel Fernández, o el expresidente Leonel Fernández, va como jefe de delegación de la OEA, como observadores, o la Comisión de Observadores de OEA, a las elecciones de Colombia. Colombia es un país muy importante, de los países más importantes de América Latina, un país grande, con mucha gente y muchos recursos. Y creo que es una distinción, es una distinción, indiscutiblemente, a un hombre como Leonel Fernández, que trasciende de este terruño, este pequeño país, isleño por demás, compartido con otro país allí, fallido y que es casi impresentable o impronunciable, como se sabe lo que es Haití. Sin embargo, trasciende la figura de Leonel Fernández, que parece, y yo estoy convencido de que es el más completo hombre de Estado que queda hoy en el país. ¿A quién consultar por un hombre de Estado completo? Porque hay más hombres de Estado. Ahí hay dos más. Ahí hay dos que deben estar muy molestos, que se llama Danilo Medina e Hipólito Mejía, que son dos ex jefes de Estado. Pero, ¿a quién convocan? A Leonel Fernández.
por experiencia ya de más procesos electorales en América Latina, bueno, ese puede ser una condición. Leonel ha sido muchas veces ya delegado en diferentes elecciones que se han presentado en América Latina. Esta vez va como jefe de misión, es decir, todavía lleva una importancia mayor. Entonces, eso seguro que molesta a ese tipo de adversario que tiene Leonel Fernández, como es el propio Danilo Medina, que, como decíamos ayer, no tiene la trascendencia del líder que levanta emociones, como Leonel Fernández, que esa es la realidad, y la tenía José Francisco Peña Gómez, y la tenía Balaguer y Juan Bosch, indiscutiblemente. Y hasta Camaño en su época, en su tiempo de Revolución de Abril, el coronel Camaño, no Román, el coronel Camaño en tiempo de la Revolución de Abril levantaba emociones, ese liderazgo militar que surgió de ahí, de las filas de esa policía y de esas Fuerzas Armadas Dominicanas tan torcidas como estaban, por lo menos ideológicamente y qué sé yo, y de conducta democrática incluso. Entonces, usted cuando no tiene esas condiciones tan intrínsecas propias del líder que levanta emociones, y además tener la experiencia de un hombre de Estado, no solamente, no de un ex jefe de este Estado, no, de un hombre de Estado. Y Leonel Fernández se ha formado para ello. Así que habrá ese regusto amargo en ese paladar de los adversarios de Leonel Fernández, que sentirán, no voy a decir tal vez envidia, pero sí hay envidia, porque usted cuando le distinguen así, y usted está activo en la política principalmente y batallando contra adversarios que quieren cerrarle el paso, pues no hay duda que sienten cierto celo y no se atreven ni siquiera a saludar esa escogencia o esa selección que se le ha hecho al presidente Fernández. Pero ir a observar un proceso electoral en un país como Colombia es una distinción definitivamente. Y eso satisface que sea a un dominicano y a un dominicano que se ha formado, que se ha comportado como un hombre prudente, de formación académica bien terminada, de una persona no conflictiva, y esa misma prudencia no solamente en el discurso, sino en su forma de actuar, que también Leonel Fernández es un hombre juicioso. Así que es una distinción que le hace la OEA, y los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de tener dominicanos que puedan hacer el trabajo que queda siempre en países muy grandes de América Latina y que tienen una representación y un peso político y geopolítico importante en la zona. Eso yo creo que distingue no solamente a Leonel Fernández, sino a la República Dominicana. Eso está muy bien. Bueno, entonces vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, pero señores, y esta suerte, como decíamos ayer, pero y estos haitianos travestidos de dominicanos, estas contradicciones, gente que van a protestar, como se vio en este fin de semana, frente al Palacio Nacional, a exigir que ellos son dominicanos, porque nacieron en Santo Domingo, dicen algunos. Otros vendrían, hace 15 años lo trajeron pequeñito y están aquí, nacieron en Haití, bien como sus haitianitos, hijos de padre y madre haitiana. Pero resulta que yo no había visto, repito, una contradicción como esta, personas que nos acusan de racistas, nos acusan de discriminadores,
Entonces, el discriminado y acusado de racista, o mejor dicho, objetado por los racistas, entonces quieren ser como los discriminadores, como los racistas, quieren ser dominicanos. ¿Y cómo yo quiero ser dominicano si yo soy malo? Si soy malo con ustedes, ¿cómo ustedes quieren ser dominicanos? Más, también decir que son apátridas cuando son hijos de haitianos, padres y madres haitianos. ¿Cuál es el problema? Ahora, si usted es hijo de una madre dominicana y de un padre dominicano de verdad, no fabricado también, como lo fabrican ellos con sus papeles falsos y pagando, y con dominicanos delincuentes, oficiales civiles que se prestaron a hacer muchísima vagabundería, como pasó con hacer una ley, la 159, para favorecer a delincuentes. A delincuentes que entregaron documentos falsos a haitianos que se hacían llamar dominicanos falsos también. Es decir, se creó una ley para salvar a los delincuentes. El propio Danilo Medina, que era el presidente de la República, para contrarrestar la 168.13. Eso fue increíble. Es decir, legalizar lo ilegal, sabiendo usted que eran trampas propias de la delincuencia, del registro civil, en la Junta Central Electoral, delincuentes instalados en oficialías del Estado Civil, para buscar dinero vendiendo nacionalidad dominicana, expidiendo actas de nacimiento y diciendo que los padres eran legales en Santo Domingo. E incluso mostraban cédula y pasaporte. Gente que llegó aquí como peor que las bestias, como hemos dicho nosotros aquí, porque las bestias vienen con un certificado sanitario mínimo o un pedigrí. Pero esta gente entra sin un papel ni nada. Se asientan aquí, tienen 10 o 14 muchachos, le quitan los nombres y le ponen nombre en español y después le digan que son apátridas y que no tienen oportunidad de vivir en este país que es su país. Explíquenme. Y terminan hasta como Winnet. Es decir, todas estas contradicciones, no hay quien me entiende que este reburujón que hay en este país de nacionalidades, que usted ni sabe de dónde viene la gente aquí y ya son dominicanos. Vimos una nota ahí de que 37,000 certificaciones de dominicanidad se han nacionalizado, extranjeros, una cosa de loco, un país que esto es un desorden. Aquí la autoridad anda más debilitada que en Haití mismo. Pues yo creo que en Haití hay más autoridad que aquí. En Haití respetan más que en República Dominicana. Porque yo estoy seguro que si yo cruzo la frontera ahora mismo y me agarro un policía haitiano, oigan, y me la ponen en China, y me mandan fácilmente a Fort Liberté, o a dónde, qué sé yo, a Yamel me mandan preso, si yo cruzo esa frontera probablemente. Y de allá para acá, eso es como, ni siquiera, bueno, tal vez yo creo que ni en tiempo de la España boba, como decía José Antonio Alí, o Juan Antonio Alí, pasaporte en tiempo de la España boba. Es decir, que había que ver aquello, señor, hay que leer esos versos de Juan Antonio Alí en un pasaporte en tiempo de la España boba, describiendo la persona, señores. Eso era terrible. Bueno, pues vamos a ver dónde terminamos con estos haitianos, con este travestismo de los haitianos queriendo ser dominicanos como sus discriminadores, repito. Pero más, se cambian los nombres, castellanizan sus nombres y apellidos, como para hacer más vergonzante la acción, más ilegal todavía. Y lo bueno es que en las oficinas de Junta Central Electoral le aceptan eso. Y en las escuelas le aceptan esos nombres, sabiendo que son falsos, como pasó en la Romana, en Guaymate. Sí, en Guaymate. Sí, en Guaymate.
en una escuela, dijo una profesora, pero yo estoy sorprendida de ver todos estos niños en esta escuela de la Romana y veo que todos estos nombres y apellidos son castellanizados o son en castellano. Todos estos apellidos: Rodríguez, Castillo, Fermín, Cabral, Méndez, Salcedo, González, Camilo, bueno, todos apellidos que llevan los dominicanos. Cuando todas estas comunidades en las que está enclavada esta escuela son todos batalles de haitianos, cortadores de caña. ¿Y cómo que estos niños todos llevan nombre y apellido castellano? Es decir, eso es lo que hemos tenido en este país, ese engaño. Y así hay pro haitianos dominicanos, le hace traidores, y en este gobierno es que hay todo un colectivo montado de que esos son verdaderos dominicanos y que sufren apatridia siendo dominicanos, como fue Huiné, preparado por gente de hoy, funcionarios de alto nivel de este gobierno. A Huiné lo prepararon como un dominicano que fue considerado como un haitiano por su negritud, y que ese señor perdió su acento castellano de la familia Medina Ferrera de Barahona, porque fue enviado a Haití por negro. Su negritud lo delataba como haitiano. Y resulta que también nosotros, hasta los negros dominicanos, nos dicen que somos racistas. A los negros y mulatos claros dominicanos también se nos acusa de racistas. Bueno, qué país este. Estamos huérfanos de autoridad y de dominicanidad, porque es peor. Estamos expuestos también a que la nave de Febrero se hunda, naufrague, y entonces perdamos todo este tiempo ganado y tengamos que soplar esas cenizas patriciales, como se atrevió a decir un ministro muy importante del gobierno de Danilo Medina, para que esas cenizas de próceres, ya eso no vale nada. Ahora lo que valen son los héroes vivos. No podemos pensar en héroes muertos. Esa fue la expresión de uno de los ministros que estaba encargado de 17 actividades o comisiones de trabajo por parte de su propio gobierno. Y se atrevió a decir eso en compañía de otro ministro, de el primer ministro de esa gran nación que es Haití. Válgame Dios. Bueno, vamos a ver, porque, señores, ayer decíamos nosotros que esto es un verdadero manicomio administrativo. Hacienda. Porque el gobierno, decíamos ayer, bueno, ¿cómo es posible que usted esté diciendo que necesita recursos, que hay que buscar ahorro por 40.000 millones de pesos, y que usted tenga un comportamiento manirroto, comportamiento dadivoso, como buscando aquietar, será, con dádivas y con ciertas lisonjas de esperanza, y de que las cosas le van a estar muy bien al pueblo, y tratar de aquietar las inquietudes de ese pueblo, del pueblo dominicano. Parece que el gobierno, desde que se inició, y siempre hemos dicho eso aquí, gobierno manirroto se inició dando dinero, dadivoso en todos los sentidos, titulando esas titulaciones de solares, de parcelas de reforma agraria. Bueno, una especie de, lo hemos señalado también, de despatrimonialización del Estado Nacional. Pero todo para ganar afección y adscripción política.
El gobierno se le importó no entregar obras, pero entregaba dinero, entregaba cuarto. Y al que le dan dinero, señores, siempre está contento, porque es que es muy cómodo usted sin trabajar que le estén dando dinero. Este gobierno optó por eso y buscar préstamos y debemos ahora 80.000 millones de dólares. Resulta que sin la minería no podemos salir a camino. Decíamos ayer también y lo hemos dicho siempre aquí. Entonces, ayer pedíamos la renuncia de Magín, el director de Hacienda, porque entendemos que ese señor no puede tener un doble discurso. O un discurso y aceptar que le impongan otro. Porque usted tiene que respetarse, o usted es un burócrata más, que lo que le interesa es el cargo. Entonces, el señor ministro de Hacienda nos dice ayer que necesita 80.000 millones de pesos y el gobierno repartiendo el dinero en forma alegre. Y no hay límite en nóminas, no hay límite en pensiones, no hay límite en gastos, viajes. Los viajes no se paran. Viajes del propio presidente y viajes de sus funcionarios. Cualquier funcionario de esto tiene que entregar una presidencia de un comité y tiene que ir a Uzbekistán y van para Uzbekistán a esa entrega de responsabilidad. Y eso alquilan un avión privado y se van allí como nada. Así que estamos. Dios mío. Contratos van y contratos vienen. Contratos verdaderamente leoninos. Vienen también compras de edificios, alquileres de edificios públicos, y no hay forma de que se le ponga control a ese descontrol. Todo es un desenfreno de gasto. Entonces, por eso decíamos, bueno, el gobierno tiene que poner disciplina, porque bien predica quien bien vive. Y si usted no predica, si usted predica que quiere austeridad, usted tiene que ser austero. Pero no me haga el derroche y luego me exija que sea austero a mí. Y se lo exigieron a los partidos políticos, decíamos. Ahora, ayer señalamos nosotros el caso del señor senador de Montecristi. Él se llama Alemán, no me acuerdo cómo es el nombre de Alemán. Y ese señor se le atribuyeron unas declaraciones en un programa de radio, no sé, lo entrevistaron. Y dijo que si había que secuestrar gente, ellos secuestraban para mantenerse en el poder. Y que si había que apresar gente, y él particularmente andaba con 4 guardaespaldas, entre ellos un coronel. Oigan el relajo en el que ha caído. El relajo en el que ha caído, repito, el ejército o las Fuerzas Armadas Dominicanas. Que aquí, no solamente con estos funcionarios, que lo decíamos también, hasta en el PLD, generales del ejército son guardaespaldas de funcionarios de tercer nivel. Director de un departamento, y usted ve un general y un coronel que andan, son asistentes de jefe de la escolta de ese jefe. Porque eso es un relajo lo que hay. Bueno, este señor dice que tiene 4 militares de alto rango, entre ellos coroneles, que le cuidan. Un simple senador de Montecristi. Usted me dice que es el senador de la capital, tal vez se entienda, usted diga, bueno, está metido en este berenjenal, como dicen que es la capital. No, no es Montecristi. Pero ese señor dijo esas expresiones típicas de un partido que se atrevería a cualquier cosa. Ayer hablábamos del plan B. ¿Cuál puede ser el plan B? Y que esas declaraciones son evidencias que nos permiten hacer estas, diríamos, señalar estas probabilidades que yo voy a decir. Dijimos que se estaba pareciendo este gobierno al PPH. Cuando el PPH se fue dando cuenta que su círculo de adhesión se fue como achicando, aquel gobierno se veía como acorralado, y aquella reelección del PPH, ese proyecto político fracasado, todavía no bien
denunciado en este país, porque todo se guardó por la gobernabilidad. Entonces, aquel proyecto, cuando vio que las cosas estaban tan mal, y las mismas encuestas delataban todo aquello, bueno, pues se organizó y con un plan B, léase, un plan de desorden. Es decir, organizar un desorden dentro del desorden para crear el caos y al mismo tiempo tratar de que se abortara el proceso electoral y el proceso incluso de derrota electoral. Y había un plan B con militares y todo, que ya estaban como listos como para entrar en combate. Eso hubo de desmontarlo con el resultado electoral y los números, con una Junta Central Electoral atragantada. Hubo que buscarse una comisión de notables y buscar y arrebatarle la información y servirse al pueblo. Y estos perdieron. El gobierno perdió las elecciones. Y así fue en el 2004. Vamos a una pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, insisto, y es cierto, ¿qué evidencias nos permiten hacer o plantear estas probabilidades? Esas expresiones, repito, del señor de Montecristi. Eso hay que verlo a nivel general. El gobierno, el problema de esa encuesta reveló dos cosas. Que el presidente es popular, 52%, y que su partido está en una situación muy grave. Hay que parar para no seguir deteriorando la imagen del partido, pero el partido está mal. ¿Qué nos salva? Luis Abinader nos salva. Claro, yo dije ayer también que el PLD lucía como una especie de conejillo de indias, porque como conejillo vamos a emparejar con el hombre que tenemos que luchar. Vamos a emparejarlo. Bien, se emparejaron. La encuesta en sí, bueno, es hecha por una empresa seria que es Galo, pero la reacción que hubo de prohibir las encuestas es porque las encuestas se prestan a vagabundería. Entonces ahí parte de una vagabundería, es decir, vamos a hacer algo que no es correcto, es ilegal, nosotros cambiar o adaptar o, en este caso, manipular las informaciones. Y entonces vamos a hacer esto, que se presente que el presidente tiene que ir a la reelección. ¿Cuál sería el plan B del PRD, del PRM? Postular a Luis. Es decir, sin Luis perdemos las elecciones y tenemos que salir del poder. Para no tener que secuestrar o poder apresar, vámonos con el candidato que nosotros tenemos. Los escrúpulos en política en este país
vimos un hombre que pontificó la democracia, que criticó en forma severa la reelección. Y sin embargo, fíjense cómo cambió aquel señor Danilo Medina, que dijo tantas cosas y quiso sustentar su liderazgo sobre la base de ser antireeleccionista, que esa fue su división, ese fue su encono con el señor Leonel Fernández, porque Leonel Fernández se religió y él entendía que era él que le tocaba el paso, y que esa reelección le tocaba a Danilo Medina en el 2008, que Leonel Fernández, aunque la Constitución no la modificó él, no se podía beneficiar de eso, sino que era él que le tocaba el turno de ser candidato. Y esa fue una especie de obstinación, de firmísima obstinación del señor Danilo Medina, que le llevó al rompimiento con Leonel Fernández. Bueno, entonces, ¿qué importa que Luis, para salvar su partido y para salvar su país, porque todos los reeleccionistas siempre para salvar su país, tenga que decirle al país y al mundo, y ya no hay un Mike Pompeo, ahora lo que hay es un Marco Rubio muy amigo del gobierno, y Luis Abinader y su gobierno han sido pro-Trump, pero muy pro-Trump. A Trump le encantaría que siguiera el señor Luis Abinader, porque el propio Trump es reeleccionista confeso y dice que quiere ir a lo que nadie ha ido, solo un presidente en los Estados Unidos, que fue Franklin Delano Roosevelt, que fue 2 veces a la reelección. Y Donald Trump, ya, él es de lo que plantea ahí 3 veces. ¿Qué le importa que Luis Abinader vaya 3 veces también? Él le importa eso, porque él le conviene tener a Luis, porque Luis ha sido complaciente con los Estados Unidos, incluso ese acuerdo. Ese puede ser el plan B. Por eso digo, todo esto me da la impresión de que Luis Abinader, si el deterioro de ese partido es ese, un partido que de 51 o 57 caiga a 32 según esa encuesta, pero eso pudo haber sido una cifra manejada para justificar más a Luis Abinader. Entonces Luis Abinader, ¿qué? Si cambia la Constitución con una mayoría extraordinaria que tiene allí. Cambia la Constitución, no hay un Mike Pompeo para llamarle. Marco Rubio le va a decir, no, está bien, que eso queremos nosotros hacer con Trump aquí. Un acuerdo, todo un encanto con el trumpismo, 0 chinos. Incluso tienen a los chinos al garete aquí con los locales de los chinos, de los negocios chinos. Podrá decir el gobierno dominicano que es pro, incluso fue el señor ministro de la presidencia a decir en suelo norteamericano, no, ustedes nosotros lo queremos allí, nosotros somos agláteres, ustedes somos sus lacayos, somos en un ritual vasallático. Fuimos a Washington y dijimos allí, mire, no, Estados Unidos cuente con nosotros, la bendición, el altar mayor son ustedes, nosotros venimos a Washington. ¿Qué usted quiere, presidente Trump? República Dominicana le da lo que usted quiera. Somos pro-Trump. Y el presidente Abinader entendería que él es una necesidad nacional y además una necesidad partidaria. Porque el partido, con esas flores de un día que tiene ahí, probablemente no pueda competir con un hombre como Leonel Fernández, que es todo un hombre de Estado, un hombre formado y que tiene un plan de gobierno y tiene un plan democrático para el país, como él ha señalado, y un partido que está organizado y cogiendo fuerza para hacerle frente al PRM. Es decir, según esa encuesta, el PLD está en el mismo nivel de la Fuerza del Pueblo, cosa que la gente también puso en duda, porque un partido que ganó casi un 30% en las elecciones últimas, que fue la Fuerza del Pueblo, ¿cómo iba a caer? ¿Qué elemento ha surgido en ese partido para que se degraden en más de 10 puntos? Pérdida, cuando lo que ha estado juramentando gente y más gente asumiendo el partido y asumiendo el proyecto. Entonces,
electoralmente hablando, el PRM cayó prácticamente al nivel en que sacó la Fuerza del Pueblo. Pero a la Fuerza del Pueblo la mandaron a 19 y al PLD lo subieron a 19, le dieron 9. Un partido que es el único que se ha quejado precisamente de que le han estado sacando su gente. Entonces, la verdad que la encuesta para la Junta y los demás se ve como si fuera una alteración, una manipulación, y de ahí surge entonces esta resolución, anular las encuestas por ahora, y las empresas encuestadoras están muy mal. Pero decíamos ayer, bueno, pues esa acción de la Junta demuestra que realmente las encuestas son manipulables. Y el propio Hipólito Mejía decía que no, yo le pongo los números que yo quiera, pero yo soy que la voy a pagar. Es decir, a ese nivel han caído las encuestas. Entonces, toda esta manipulación se pueden dar para el plan de que Luis pueda volver a candidatearse. Y simple y llanamente nada más hay que cambiar la Constitución y es legal. Cambiar la Constitución no es ilegal. Simple y llanamente quitan los candados y se habilita Luis Abinader. Al habilitar a Luis Abinader, habilitan a Danilo Medina, crean una división más profunda entre Leonel Fernández y el PLD, y se cuela su PRM con un gobierno entonces deficiente y mediocre. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese es un plan B. Ese 51.7 del presidente Abinader significa que está muy por encima de su partido. El partido está mal, solamente se salva si yo lo rescato, si yo me puedo candidatear. Y para mí ese es el plan del PRM. Es decir, mis flores de un día, que son flores que salen en la mañana y en la tarde están apagadas o marchitas. Ese grupo de precandidatos, ninguno tiene el bagaje, lo tendría ni siquiera la fuerza de convicción, de poder y de jefe de Estado que tiene Leonel Fernández. No lo tiene ninguno de esos muchachos. Ya el presidente Abinader, con 2 periodos, es un hombre ya con las relaciones que ha hecho, con una aceptación de Washington que no lo va a objetar como hizo Pompeo. Entonces, Luis Abinader podría ir a su reelección y más que aprovecharían para quitarle esos candados y habilitar a Danilo Medina. Y así se dividirían los votos opuestos. Y sería una forma de ganar cómodo el PRM y mantenerse en el poder y evitar una auditoría del Estado. Porque si auditan este gobierno, señores, los problemas van a ser graves. No graves, no. Van a ser de proporciones apocalípticas, bíblicas, para el PRM y la dirigencia, que la misma dirigencia es la misma que está administrando el poder. Es decir, ese partido está expuesto a quedarse vacío, tipo el PLD. Que a propósito del PLD, hay que decir lo siguiente. Estos 2 juicios, Medusa y Calamar, indiscutiblemente que hay un plan de que no se realice. Dispendio judicial, como hemos dicho otras veces, todo este estoicismo judicial. Alargar estos juicios que ni siquiera se puedan llevar al fondo. Y la verdad que, señores, si yo estoy convencido de que las pruebas que hay contra mí, lo que me imputan, es falso o inexistente, yo quiero acelerar ese juicio. ¿Por qué tardarlo? El juicio Medusa, todos los que se están imputados en ese y los que fueron liberados del juicio por asunto de delación premiada, todos se han declarado culpables, menos el señor Jean Alain Rodríguez. Pero no hay forma de que ese juicio camine. Porque si dice el señor Jean Alain Rodríguez que todo lo que se ha montado es falso contra él,
Pero yo me voy a la nada líquida, yo me voy a las profundidades más abisales, más oceánicas, más profundas. Me voy yo atrás de que se me haga ese juicio lo más rápido posible para yo salir de este calvario. Pero lo que hay entonces es un plan de que no avance y palos en la rueda, como se dice, al juicio del plan del caso Medusa. No hay forma de que eso avance, señores, ir al fondo. Es decir, salir del estado en que está procesal y llevarlo a que realmente el proceso se conozca ya de fondo en la justicia. Ahí no ha podido llegar eso. Con la cantidad de palos que ya es un bosque en las ruedas que le han puesto al caso Medusa. Muy bien. Pero así pasa con el calamar. Ese es una macro imputación. Ahí había como 50 personas, o creo que hay todavía, pues están ahí. O sea, se declararon culpables y delatores premiados en ese caso de corrupción de esos funcionarios del PLD y del gobierno de Danilo Medina, mejor dicho. Ahí hay gente que dice que se le está neciando y dañando su reputación y que no hay pruebas contra él. Muy bien. Todos dicen que ellos no son culpables de nada, pero resulta que todos los que están imputados se han declarado culpables y colaboradores del Ministerio Público. Los únicos que se niegan son esos tres y sus abogados están atados a esa decisión de que no avance, ponerle palos en las ruedas. Entonces, estos dos juicios han estado cargados de incidentes y hay todo un contrato incluso de abogados incidentalistas, especialistas en incidentar procesos para que no avancen. Entonces, señores, eso es muy claro. Si yo no soy culpable, ¿por qué yo tengo que estar reteniendo un juicio donde yo sé que voy a derrotar el Ministerio Público porque esas pruebas son falsas o fueron obtenidas falsamente o son insostenibles? Pues yo voy al juicio porque yo lo que quiero es salir de ese calvario. Todo evidencia que es un rejuego, ese dispendio, todo es llevar el juicio al infinito o llevarlo tal vez a un proceso electoral que le beneficie. Tal vez viene un cambio y eso me permite respirar, o llega un amigo mío a la presidencia y como todo el mundo sabe, aquí la política juega un papel muy importante de injerencia en la justicia. Sabe todo el mundo cómo la política aquí incide en la justicia. Para nadie es un secreto que desde que vino Cristóbal Colón aquí y se instaló la Real Audiencia aquí toda, también esa audiencia castigaba al que no estaba de acuerdo cómo se hacían las cosas en ese momento. Los encomenderos comenzaron a coger su fuerza y eso manejaban también las decisiones judiciales contra ellos, porque así ha sido la historia de todas estas naciones. Entonces esos juicios están ahí como para que no se hagan. Mientras más incidentes, mientras más incidentamos, más problemas le creamos un ambiente de nebulosa, un ambiente de pesadez y diríamos, de desgano judicial. Y así no puede ser. Vamos a la pausa y volvemos. Yo cruzaba ese monte a pie, oscuro y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban.
Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, parece que vamos a otro fallo. Perdón. Parece que vamos a otra crónica de fallo anunciado. Para parafrasear el título de la novela del Gabo. Crónica de una muerte anunciada. Crónica de un fallo anunciado. Señor, el nuevo peritaje del caso Yexé lo trae el periódico El Nacional. El informe que se le ha presentado al juez, don Raimundo, al magistrado Raimundo Mejía, creo que es el apellido del juez que conoce el caso. La familia Espaillá, que son los dueños del desastre, contrataron a una compañía, técnicos extranjeros, para que viniesen a evaluar las razones del desplome de su edificio. Una comisión de extranjeros con nombres, algunos hasta muy sajones, como le gusta en estos países, el señor Gerard Murphy, creo que uno que se llama así, hay otro Ibarreta, otro apellido Lockhart. Son los ingenieros que han determinado que la causa de la caída del techo no fue por sobrecargas a ese techo, sino, y para ser más sick, como dice, el desplome de la discoteca Yexé, ocurrido el 8 de abril del 2025, el cual dejó 236 muertos y más de 180 heridos. Imagínense además los huérfanos, que no son contados. No ocurrió por sobrecarga del techo, sino por un deterioro progresivo interno combinado con defectos ocultos de construcción. Es decir, ese era un edificio tan viejo, más viejo que la catedral. La catedral debe tener muchísimos vicios ocultos, pero no se cae. Esa catedral tiene tiempo y todas esas ruinas que están ahí en esa zona colonial, todas tienen 500 y pico de años, muchas, y 400 y 350 años de hecha, y no se han desplomado. Están ahí, tal vez tienen muchísimos bichos, claro, como le pasó al Yexé. Ahora, el día que al techo de la catedral le pongan arriba unos equipos pesadísimos de aire acondicionado, de qué sé yo, que le quieran poner a la catedral, se va a derrumbar el techo. Usted puede estar seguro que ese techo se le va a caer encima y va
aplastar a muchísimos fieles que estén ahí o que estemos ahí en un acto litúrgico en esa catedral de Santo Domingo. Y así, ¿cuántos edificios hay aquí? Que son viejos. Entonces, vicios ocultos, dicen los técnicos. Ahora, eso contradice lo que dijeron los técnicos dominicanos. Contrario a este peritaje, que la carga operativa al momento del siniestro ocurrido a las 12:44 de la madrugada durante un concierto de Ruby Pérez no era suficiente para provocar el colapso si la edificación hubiese estado correctamente construida. Dice el nuevo peritaje, afirma eso. Oígase bien. Si la edificación hubiese estado correctamente construida, es decir, los hermanos para allá compraron un bien, un inmueble que tenía muchos problemas, muchos daños, y ellos no investigaron eso. Muy bien, pero comenzaron a poner muchísimas cosas encima en el techo, y porque ellos no sabían que tenía esos daños ocultos o esos vicios ocultos, pero resulta que el almacén comenzó a gotear, como dicen, a tirar pedacitos, y la gente a quejarse, y ellos obviaron eso. Entonces era motivo como para que ustedes se preocuparan por eso. Miren, están cayendo unos pedacitos de arena y de grava o de piedrecita. Mira que está pasando algo mal ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, pues paren esto, vamos a chequear este edificio, porque vamos a llamar a esa misma comisión. Vengan expertos, vengan ustedes, analícenme este edificio antes de que mate a 236 y deje 180 heridos. Eso pudieron haber hecho. ¿Y por qué no lo hicieron? No, métanle carga a eso, porque este edificio que yo compré está bien. Muy bien. El informe oficial de la comisión oficial, vamos a ver qué dice. Mediante el uso de georradares de penetración, el informe señala que el conducto de postensado de una viga principal estaba mal colocado desde la construcción original. Eso dicen los técnicos contratados por la familia Espaillá. Asimismo, pruebas metalográficas de laboratorio identificaron una fisuración asistida por hidrógeno que fracturó gradualmente los alambres de acero con el paso del tiempo. Este debilitamiento provocó que el techo se hundiera hacia el centro durante años, lo que obligó a colocar capas de finos para corregir la pendiente de agua de lluvia. Muy bien, pero entonces, ¿y por qué esa cosa simplista? Un pañetico y la cosa cayéndose y la gente llamándole la atención a los dueños, y los dueños no hacían caso. Muy bien. Entonces, la investigación de los técnicos dominicanos fue de que la sobrecarga del techo fue lo que hizo caer. La hipótesis del Ministerio Público y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBI, señala que el techo colapsó por un fallo por flexión en las vigas generado por una sobrecarga de equipos e instalaciones añadidas en años recientes. La verdad que lo grande es que el juez crea ese fallo fraudulento probable, porque ¿cómo usted le va a creer a una gente que usted mismo lo contrate? Esa persona no va a dar un fallo que no sea contrario a los intereses suyos. Yo creo que eso es hacer el ridículo y complicarse más a la familia para allá, pienso yo con eso. Que lo que ellos debieron haber hecho, dijimos nosotros aquí, fue haberse metido preso. ¿Cuánto es que dice esto que cabe? 2 años, mira fulana, vámonos para la cárcel, para Najayo, mándenos a Najayo los 2 años, que nosotros nos descuidamos con eso. Porque nos hicieron advertencia a los empleados y no le hicimos caso. Métanme a la cárcel. Y ya hasta los deudos hubieran estado pidiendo, miren, ya con 1 año, liberen lo que tienen la mitad de la pena. Y tal vez hubieran salido. Ahora se le complica más la cosa porque se ve a todas luces que esa gente fueron contratadas para que fallaran así. Eso está tan de bulto, tan claro, tan obvio como se dice. Bueno, ya el tiempo lo tengo encima, ya no puedo hacer más nada. Así que vamos a esperar mañana
cómo surgen los acontecimientos en este país, porque cada día aquí hay una especie de diarismo, hay que estar en este constante revisando las noticias y viendo todo lo que, porque el mundo está así. Hay que revisarlo cada minuto, como se dice. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.